al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios determinó que Esaú serviría a Jacob antes de que estos nacieran, antes de que estos hiciesen bien o mal. Y dice ahí, hermanos, ¿por qué fue así? ¿Por qué tuvo que ser así? Para que se pusiese de manifiesto que el mérito no está en el individuo, no está en el hombre, no está en Jacob, sino el mérito está en Dios. Quien merece la honra y la gloria, el reconocimiento es Dios, no el hombre. Es Dios en su amor, en su misericordia, que elige a Jacob en lugar de Esaú. Y esto, hermanos, de la elección es algo que muchos no quieren tocar. Es un tema que evitan. Dice, yo no quiero entrar en polémica. Mejor hablemos de otras cosas. Pero, hermanos, si está en la Biblia, Dios le dijo a Moisés, allá en Deuteronomio 29, dice, las cosas reveladas, las cosas ocultas pertenecen a Dios. O sea, lo que Dios no quiso revelar en su palabra, eso le pertenece a Él y nosotros no tenemos por qué cuestionarlo. Pero lo que Él ha revelado en su palabra, lo que Él ha dado a conocer en su palabra, eso son para nosotros, es para nosotros y también para nuestros hijos. Tenemos que darlo a conocer. Tenemos que hablar de la soberanía de Dios. Tenemos que hablar del amor soberano de Dios. Tenemos que hablar de la gracia de Dios. Incluso vamos a ver un poquito más adelante, cuando Moisés le pide a Dios que revele su gloria, Dios manifiesta su gloria delante de él, y cuando está manifestando su gloria, Dios mismo está proclamando y diciendo, tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Y eso, hermanos, demuestra entonces que la mayor gloria de Dios, que la gloria de Dios se manifiesta en tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. La mayor gloria de Dios se manifiesta en que Él se compadece de quien Él quiere compadecerse y nada más. Entonces, hermanos, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que es soberano, que es libre de elegir, que es libre de amar a quien Él quiere. ¿Por qué? Solamente por su voluntad, solamente porque Él así lo ha querido y Él no recibe ninguna presión de nadie. Él es soberano. Vemos ahí en Génesis capítulo 25, voy a pedir que abran en sus Biblias, ahí en Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26, para ver un poquito más acerca de este hecho, como Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú. Génesis 25, 21 al 26. Voy a darle lectura y usted puede seguir con su vista ahí en su Biblia. Dice así, Génesis 25, 21 al 26. Y oró Isaac a Jacob por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahí vemos, hermanos, cómo dice que aún nació primero Esaú, y después nació Jacob. Y aún
dice que venía trabada su mano, venía tomándolo del calcañar. Desde ahí, desde el seno materno, había empezado ya esa lucha. Y aún el nombre que se le puso a Jacob, usted sabe qué significa el nombre de Jacob, ¿sí? Es engañador, usurpador, suplantador, todos esos sinónimos que usted pueda agregarle. Entonces, no era una buena persona. Y sin embargo, Dios lo escogió desde antes de que naciera. Dice ahí, para cuando aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí entonces se pone de manifiesto de una manera clara, hermanos, que todo estriba en el amor de Dios, en la misericordia de Dios desde un principio. No en lo que el hombre haga o vaya a hacer, sino en el amor de Dios. Dios escogió a Jacob por encima de Esaú. Dice el versículo 13 de Romanos capítulo 9, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y vamos a ver ahí de dónde cita este pasaje el apóstol Pablo. Lo cita del profeta Malaquías. En el capítulo 1, versículo número del 1 al 3. Malaquías 1 del 1 al 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y ahí encontramos que dice Malaquías 1 del 1 al 3. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vemos ahí, hermanos, cómo Dios está reprochando, Dios está señalando la falta de Israel, la infidelidad de Israel, como Israel, a pesar de que Dios lo había escogido para sí, para que él fuera su especial tesoro, como hablamos hace 8 días, había muchas ventajas que tenía el pueblo de Israel, pero ellos menospreciaron esos privilegios, menospreciaron la bendición de Dios, menospreciaron la elección de Dios, menospreciaron el amor de Dios. Por eso dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dice, ¿en qué nos amaste? Y dice Dios, pues acuérdense que Esaú era hermano de Jacob. Eran hermanos. Y como señalo ahí en su boletín, Jacob y Esaú, su padre era el mismo. Su madre era la misma. Nacieron en el mismo día, bajo el mismo techo. Pero entonces, ¿qué marcó la diferencia? El amor de Dios. Dios amó a Jacob, dice, y aborreció a Esaú. ¿Cuándo? Cuando aún no habían hecho ni bien ni mal. Cuando aún todavía ni nacían. Y hermanos, esto coincide claramente con lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1. Y nada más lo cito como referencia. No vamos a analizar Efesios capítulo 1. Pero dice ahí, hermanos, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Y aquí mismo el apóstol Pablo, en el capítulo 8, vimos que Dios nos escogió. Y a los que Él escogió, Él mismo los llamó. Y a esos mismos que llamó, a esos mismos justificó. Y a esos que justificó, también que los glorificó. Ahí está, hermanos. Todo el proceso de la salvación depende de Dios. Está en las manos de Dios. Es Dios quien se compadeció de nosotros, quien tuvo misericordia de nosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó con amor eterno. Le dijo a su profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Dice. Y ese es el amor
de Dios, un amor eterno, un amor que no tiene principio ni tiene fin, así como Dios. Por eso, hermanos, es importante. Aquí voy a citar lo que dice Luis Berkhoff en su teología sistemática. Dice él, ahí en la página 134, puede definirse lo que es la elección, puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual en su soberano beneplácito, o sea, en su deseo, y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, está hablando de los elegidos, tanto hombres como mujeres, sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para hacerlos recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Aquí quiero decir, hermanos, algunos han entendido que la elección del hombre o de la mujer se basa en que Dios prevé la fe, que Dios, que sabe todo, que conoce todo, Él sabe que un día usted y yo, Él supo que un día usted y yo íbamos a creer, como Él lo sabe todo. Y entonces, en base a su previsión, en base a su presciencia, dicen ellos, Dios te vio que ibas a creer y te escogió. Pero la Biblia dice claramente que no, que Dios nos escogió aún antes de que hiciéramos bien o mal, aún antes de que naciésemos, y sobre todo, más lo hizo solamente por su puro beneplácito, porque Él lo quiso así, porque por su amor nada más, porque Él quiso manifestar su amor y su misericordia contigo, pasando por alto a otros. Y aquellos que ha pasado por alto no pueden reclamar y decir, bueno, ¿y por qué a mí no? Porque, como otros autores han dicho, si Dios dejara, o si Dios hubiese dejado a toda la humanidad perdida, sin que nadie hubiese sido salvo, Dios hubiera seguido siendo Dios y hubiera seguido siendo justo. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, quiso salvar a algunos. Entonces, vemos ahí, hermanos, que la elección de Jacob en lugar de Esaú por parte de Dios está libre de injusticia, pues está basada única y exclusivamente en su carácter misericordioso. Por eso dice el versículo 14 al 16 de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, 14 al 16 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Alguien dirá, bueno, entonces aquellos que quieren, ¿qué va a hacer Dios si alguien quiere? Quiero decirles que si alguien quiere, de verdad, es porque Dios mismo ha puesto en su corazón así el querer como el hacer, que dice, por su buena voluntad. Pero el hombre por sí mismo ni quiere ni puede, como ya ha declarado el apóstol Pablo en otra parte. El hombre natural, el hombre sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, como dice en Efesios capítulo 2. Y si está muerto en sus delitos y pecados, no quiere ni puede. Es más, su mente y su corazón están en contra de Dios, están en contra de la ley de Dios, no quieren nada con Dios. Por eso, hermanos, justamente merecen la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Lo que el pecado trae, la consecuencia del pecado cierta es la muerte. Quien hace la diferencia para que en lugar de muerte haya vida es el amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Es solamente por medio de Cristo. Y el Señor nos amó, el Padre nos amó desde un principio a través de Cristo. Porque para Él, como ya hemos visto en otras ocasiones, para Él, Juan lo vio a un cordero como inmolado desde el principio, dice, allá en Apocalipsis. ¿Por qué desde un principio fue inmolado Cristo? Porque desde un principio fuimos elegidos en Él. Dios nos vio a través de Él. Él nos amó a través de su muy amado Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, solamente en Cristo hay salvación. No hay otra manera, solamente es por medio de Cristo. La misericordia es la manifestación concreta del amor de Dios. La misericordia es el amar de Dios. Los que se dedican a estudiar más a fondo la Escritura han dicho que en el Antiguo Testamento aparece más el amar de Dios que el amor de Dios. En otras palabras, hermanos, el amor no es solo un sentimiento, como se ha entendido. No es solo un sentimiento romántico. El amor, hermanos, el amor es acción, es determinación, es expresado de manera concreta. Dios, hermano, no nada más tuvo un sentimiento amoroso hacia ti, sino Dios manifestó su amor de una manera concreta. ¿Y cómo lo hizo? Dándonos a su propio Hijo Jesucristo, a su muy amado Hijo Jesucristo. Hermanos, y no hay expresión de un amor más grande. Por eso la Escritura dice, el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? Ayer en Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se manifiesta la grandeza del amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque lo merecíamos, no porque éramos buenas personas, no porque Dios vio que íbamos a ser muy buenas personas, muy justos, muy rectos, muy honrados, no, sino simplemente nos amó porque Él quiso amarnos, nos escogió porque Él lo quiso así. Y hermanos, cuando tomamos conciencia de esto, cuando pensamos en que Dios nos amó a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que somos, esto nos lleva entonces a expresarle nuestra gratitud al Señor, a vivir agradecidos. Y en ese tratar de expresar nuestra gratitud es que queremos agradarle, queremos mostrarle también nuestro amor. Y por eso la Escritura dice también que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso es que nosotros ahora amamos a Dios, queremos amar a Dios, queremos obedecer a Dios. Quisiera leer ahí en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 20. Hace un rato les mencionaba yo precisamente eso, que cuando Moisés pide a Dios que le manifieste su gloria, dice en Éxodo 33, 18 al 20. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hermanos, la manera de conocer a Dios es a través de su misericordia, es a través de su amor. Y aún, sobre todo, es a través de Jesucristo. Porque el que, dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en Jesucristo el amor y la misericordia del Padre se encarnaron. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, hermanos, manifestó claramente
reflejó claramente la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también ahí, más adelantito en Éxodo, ya cuando esto se cumple, esa promesa dice, voy a manifestar mi gloria, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Fíjense, todo mi bien delante de ti. En Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 8. Éxodo 34, 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hermanos, es Dios mismo proclamando su misericordia. Es Dios mismo manifestando todo su bien delante de Moisés. Es Dios mismo proclamando quién es Él. Y Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, si hay una frase descriptiva de quién es Dios, de cómo es Dios, aquí la encontramos. Es fuerte, es poderoso, es misericordioso, es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y que Él se compadece de quien Él quiere compadecerse. Y esto, hermanos, en eso consiste la gloria de Dios. No cabe duda en su majestad, en su brillantez, en su santidad. Todo eso, hermanos, cabe precisamente su misericordia, su bondad. Y no quiero decir que la misericordia de Dios está por encima de su justicia, sino más bien la justicia de Dios y su misericordia se encontraron en un lugar. Por eso dice en la Escritura que la justicia y la paz se encontraron y se besaron. ¿Y saben en dónde? En la cruz del Calvario. Ahí, la justicia de Dios, castigando sobre su propio Hijo todos nuestros pecados. Jesús fue tratado como el peor de los pecadores, aun por el mismo Padre. Pero no porque Él se lo merecía, sino porque Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Pero fue ahí también en donde se puso de manifiesto el amor de Dios y la misericordia de Dios. Porque Él nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, en lugar de cuestionar la acción del amar de Dios al elegir y predestinar a algunos y pasar por alto a otros, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Dice ahí, cuando pasó Jehová delante de él, cuando Dios mismo proclamó delante de él su gloria, ¿qué hizo? Dice el versículo 8 de Éxodo 34. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Lo que tú y yo deberíamos de hacer, en lugar de cuestionar a Dios, debemos apresurarnos a humillarnos, bajando la cabeza hasta el suelo, como lo hizo Moisés, y adorar al que nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo unigénito. Y también, hermanos, bendecir a Jesús, quien nos amó hasta el fin, dándose a sí mismo por nosotros. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amén.